Muy bien, hermanos, es un gran placer una vez más volver a estudiar con mis hermanos de Chile y, ah, voy a considerarles a ustedes como cristianos maduros y preparados. Entonces, yo creo que ah, con este ánimo que tienen, podrán entender algo muy especial que Dios nos ha dado en la profecía de Isaías. Isaías fue una de las profecías que me dio el gran gusto en amar la palabra de Dios. Cuando comencé a estudiar de joven aquí en Isaías, el estudio comenzó a abrir mis ojos para ver cómo es la Biblia. Es una gran unidad y los temas de Isaías también se encuentran en el Nuevo Testamento. Y esto también me ayuda a comprender lo que está al fondo de muchas enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Isaías, como ya hemos dicho, Isaías expresa la majestad de Jehová y su gran plan, el orden que él había determinado desde el principio de la creación. Y cuando llegamos a los días de Isaías, estamos en el siglo hablando de como 700 o más o menos de años antes de Cristo. La historia de Israel y como la nación de Israel comenzó tal vez 4 siglos antes, tal vez 6. Depende de dónde vamos a marcar el principio de la nación de Israel. Entonces ya han pasado siglos de andar como hijos de Dios, como la nación escogida de Dios. Sin embargo, llegando a este punto, descuidaban mucho del conocimiento de Dios. Y este ciclo de la historia de andar fiel por una generación y después volver para atrás y entrar en la religión de idolatría, la religión del mundo, que todo el mundo practicaba la idolatría y entonces la religión popular fue diferente que la que Moisés los enseñó desde el monte de Sinaí, donde Jehová se comunicó con él, y ahora por medio de otros profetas como Samuel después. Pero en esta historia llegamos al momento cuando Dios está al punto de castigar a Israel muy fuertemente. Isaías pertenece a los días cuando Asiria entró en Israel y lo conquistó y las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos y llegaron hasta la garganta de Jerusalén y castigó fuertemente a Judá en aquel tiempo, pero con el trabajo de Isaías, este profeta, trabajando al lado de Ezequías, tuvo mucho éxito. Entonces Dios les dio otro siglo más de historia antes de por fin castigar a ellos en los días de la ascendencia de Babilonia. Ahora, en este capítulo vemos la rutina de las profecías que siguen después. Isaías es como el príncipe de los profetas. Tenemos aquí 67 capítulos y después de Isaías tenemos a Jeremías y tenemos a Ezequiel y Daniel y los profetas menores, Oseas, etcétera, etcétera, 12 profetas menores. De este grupo que se llamaba los profetas, que escribían
tenemos un mensaje uniforme, aunque cada uno es distinto y diferente y tiene otra historia, pero este patrón que se encuentra en Isaías será como el núcleo de los mensajes que vamos a encontrar adelante. Primero, la corrección de los pecados y la advertencia de Jehová del castigo venidero. Después ofrece esperanza. Esperanza se ofrece a los arrepentidos. Y también hay profecía apuntándose hacia adelante acerca del Mesías, el Salvador, el ungido de Dios, descendiente de David, quien sería el último Salvador, no solamente de ellos, pero también de todas las naciones del mundo. Vamos a comenzar entonces en capítulo 1. Así que vamos a ver, tanta riqueza hay para hacernos amar la palabra de Dios. Comienza, versículo 1, la visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así comienza el versículo 2, entonces, el mensaje. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Así comienza el mensaje. El primer versículo, los primeros dos del mensaje. Jehová llama a los cielos y la tierra para ser testigos. Y es una forma de expresarse Dios en todo el mensaje de Isaías. Está sorprendido Jehová, lo mismo en Jeremías, está sorprendido de que Israel fuera tan rebelde cuando Dios hizo tanto por ellos. El mensaje sigue en el Nuevo Testamento. Dios hace tanto por nosotros. No tenemos excusa, dice Pablo en capítulo 1. Es Dios de todos los pueblos del mundo. Es bondadoso para con todos. ¿Por qué hay tanta rebeldía, tanta ignorancia? Dice, el buey conoce su dueño, el asno, el pesebre, su señor. El buey es animal que trabaja por un hombre y trabaja duro. El hombre le provee la paja, la comida y también el asno. Y este animal tan primitivo conoce su dueño. El asno conoce su hogar, el pesebre. Pero Israel, tan inteligente, Israel, después de haber recibido la ley, las profecías, tanta comunicación, tanta bendición, dice, los engrandecí. Pero, ¿qué han hecho ellos? Dice, Israel no conoce su Dios. Hermanos, este concepto de conocer a Dios se encuentra mucho en el Evangelio. Lo vemos en Juan, lo vemos en Pedro, lo vemos en las palabras de Jesús, en muchos contextos. ¿Qué significa conocer a Jehová?
¿Qué significa conocer a Jesús? Hoy día, esta forma de hablar es muy común, se oye mucho, de conocer, y el hombre moderno piensa en un sentimiento, como si fuera, nos conocemos, es que Dios me conoce a mí, Él me entiende y entiende mi debilidad, entonces entiende por qué ando yo en tanto pecado, y para implicar que pase por alto. Dios es como un abuelo que me conoce y permite y entiende que soy un gran fracaso, y entonces no espera mucho de mí. Hermanos, este no es el concepto de conocer a Dios y que Dios me conoce a mí. Conocer a Dios significa conocer que Dios es justo y santo. Conocer a Dios significa obedecerle a Él. Conocer a Dios significa caminar con Él como amigos en el mismo camino. Entonces, vamos a ver el desarrollo del tema en Isaías, como también se desarrolla en toda la Biblia. Dice, crié a hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron. Así piensa Dios del pecado y de la rebeldía de los hombres, y especialmente de los supuestamente cristianos. Dice, entonces, ¿cómo es que Dios los crió a ellos? Pues llamó a Abraham, a Isaac su hijo, les dio su promesa de que iba a hacerles a ellos un pueblo tan numeroso que no pudieran contarles, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Así sería ellos. Dios les dijo que les iba a engrandecer, y lo hizo. Jacob tuvo 12 hijos. Los 12 hijos llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Son una nación en Éxodo, en Números. Tenían hombres de la edad de ser soldados, más que 600,000. Entonces, era en aquel entonces una nación tan poderosa, que salieron con valor de Egipto, la nación más fuerte del mundo. Dios los honró, los salvó, los hizo grandes y les cuidó allá en el desierto. Dice, crié a hijos. Como los padres crían a sus hijos, les enseñan, les educan cómo andar aquí en la tierra, para andar bien, para que no se murieran temprano, que pudieran enfrentar y conquistar los enemigos de la vida que uno tenga. Hermanos, el concepto de conocimiento en los días de Isaías se encuentra mucho en el libro de Oseas. Me gustaría brevemente notar cómo el concepto se encuentra. Oseas escribió un poco antes que Isaías, pero era de la misma época. Oseas en el norte, en la nación de Israel, Isaías en el sur, en la nación de Judá, en Jerusalén. Pero escribe Oseas, capítulo 4, el versículo 6, de que ellos eran destruidos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Capítulo 4, ahora el versículo 16, dice, 14, perdón, dice, el pueblo, la última frase, el pueblo sin entendimiento caerá.
Y capítulo 5, 4. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Los que viven en pecado no conocen a Jehová. Jesús, cuando habla de conocer a Dios, habla de igual manera. Uno que conoce a Dios no rechaza su palabra, no rechaza al Hijo de Dios, no sigue y se justifica en sus pecados. El hombre moderno que reclama conocer a Dios, que piensa que puede vivir como quiera, no conoce a su Dios. Capítulo 6 de Oseas, y los primeros versículos dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida. Después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios, a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que el holocausto. Jesús mencionó este versículo 2 veces en sus enseñanzas en Mateo. Me imagino que también varias veces que no tenemos registrados en los evangelios. Fue una parte de su enseñanza. Ellos confiaban en su culto, en las tradiciones de los hombres, los fariseos. Y ellos entonces, aunque fueran muy religiosos, o ayunaban 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. Pero, dice, les faltó misericordia, dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Y este fue el fracaso, según lo que Jesús dijo, de los fariseos. Capítulo 8, versículo 12, también dice, le escribí la grandeza de mi ley y fueron contados como cosa o por cosa extraña. Fueron tenidas la grandeza de mi ley. Fueron, dice, tenidas por cosa extraña. Esto fue el fracaso de ellos. No conocieron a Dios porque no conocieron la ley de Dios. Lo mismo hoy. Uno que no conoce la palabra de Dios, no conoce a Dios. No puede. Capítulo 10, 12. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Buscamos a Jehová para que Él nos enseñe la justicia, para que conozcamos la justicia y así conocer a Jehová. Capítulo 11, versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Aquí tenemos a Dios como padre al hijo, tomándole por el brazo, enseñándole cómo andar, pero no conoció que le cuidaba Dios. Ahora en Juan capítulo 5, el versículo 37, vamos a ver cómo Jesús también usaba la palabra conocer de la misma manera como usó Oseas y como usó Isaías. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, no habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Así Jesús hablaba de los incrédulos, de los fariseos y los escribas, los
eruditos de aquel entonces, así Jesús hablaba de ellos. Dice que nunca habéis oído la voz de Dios. Es decir, que no se conocían, no, porque no escuchaban las palabras de Él. Juan 6, 45. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Ok? Y capítulo 7, 28. Pero el que me envió es verdadero, dice Jesús, a quien vosotros no conocéis. Hermanos, ya hemos tocado la cuestión, profundamente, la cuestión de la fe. Y Juan habla de creer en Jesús y el fracaso de los judíos de no creer en Jesús, en el sentido de que ellos no eran fieles a Dios. Jesús envió a su Hijo, no lo creyeron. ¿En qué sentido? No se arrepintieron cuando Él les corrigió. Esto es el punto. Entonces dice, el que me envió es verdadero, es verdad. La palabra en los Salmos es la misma palabra fe. Dios es verdad, Dios es verdadero, Dios es fiel. Dice, y Él me envió, pero ustedes no conocen. ¿Por qué? Porque andan en pecado y no se arrepienten, no oyen la palabra de Jesús, el Hijo de Dios. No conocéis a Dios. Capítulo 8, entonces, el 19. Ni a mí conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Así hablaba Jesús con ellos. ¿Por qué no conocían a Jesús? ¿Por qué no creían en Jesús? Después de las maravillas que Jesús hacía, a pesar de la justicia de sus enseñanzas, Jesús no reconocía las tradiciones de sus ancianos. Entonces, no conocían a Jesús, tampoco no conocían a Dios. Siguiendo en capítulo 8, adelante, tenemos los dos versículos tan famosos. Dice, déjame ver, en Juan 8, quería leerlo, el versículo 31, dice el texto, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Como Dios es verdadero, serían ellos verdaderos discípulos. Dice, y conoceréis la verdad, como Dios es verdad, como Dios es justicia y camina en justicia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, esto hace más sentido. No es algo místico, no es una verdad mística, es una forma de pensar y vivir que se llama la verdad. Conoceréis la verdad y esta verdad, cuando uno conoce la verdad, significa él hace lo que Dios enseña. Y dice así, andando en esta luz, habrá libertad. Porque uno que anda en justicia es libre del pecado, libre de la culpa y libre de la práctica del pecado. Esto, hermanos, es el gran punto de Jesús. Y siguiendo a 42, dice, el que es Dios, las palabras de Dios oye. Y en 54 dice, pero vosotros no le conocéis. Esto es el mismo lenguaje que usaba Isaías en capítulo 1. El buey conoce su dueño, el asno su pesebre, pero mi pueblo no entiende, no conoce
a su Dios. Hermanos, ya estamos llegando a la media parte de la hora y aquí tengo que terminar. Si Dios quiere, me gustaría volver a este texto y investigar el concepto de la gente pecadora, los pecados que Isaías específicamente condenó y la promesa, no solamente del castigo, pero la promesa de la salvación de los pocos, un resto pequeño, un remanente que sería salvo. Este tema corre en toda la Biblia otra vez y llega hasta Romanos capítulo 10, capítulo 9 y 10. Entonces, ¿quiénes serán salvos? Los pocos, el resto pequeño que oye y hace la palabra de Dios. Hermanos, gracias por su atención, su audiencia. Que Dios los bendiga y espero que Dios los ayude en los días que vienen.